Hola, soy el doctor Edson Serrano, traumatólogo, y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que mucha gente lo padece, que es la artrosis. La artrosis es un desgaste del cartílago articular. Y para eso primero tenemos que saber qué son las articulaciones. Las articulaciones son la unión de dos huesos y que permiten realizar movimientos. Tenemos articulaciones en todo el cuerpo. Y la artrosis afecta principalmente las articulaciones de la rodilla, de la cadera, la columna, las manos. En sí, cualquier articulación del cuerpo puede padecer de artrosis. El cartílago articular es una estructura que va a recubrir las articulaciones en su parte distal. ¿Para qué? Para que pueda tener movilidad la articulación. Este hueso de acá tiene un cartílago en la rodilla de aproximadamente unos 5 milímetros de espesor que va a permitir deslizar suavemente y que pueda moverse la rodilla. Este cartílago se desgasta. ¿Y cuáles son las causas más importantes de artrosis? La edad principalmente. El proceso degenerativo del cartílago empieza por el paso de los años. Sin embargo, hay personas que tienen mayor riesgo de sufrir esta enfermedad. ¿Y quiénes son? Las personas con obesidad, por ejemplo. Estas personas sobrecargan de peso en todas sus articulaciones y el desgaste va a ser más precoz, más rápido. También los deportistas van a generar un desgaste acelerado en sus articulaciones, produciendo la artrosis en forma prematura. También hay un factor genético, es decir, hay personas que tienen predisposición genética para sufrir artrosis en determinadas partes del cuerpo. Hay algunas personas que sufren algunas lesiones, por decir, si tienen una fractura a nivel del platillo tibial, es decir, en esta zona, o si tienen una fractura en la extremidad inferior del fémur, en esta zona, o en cualquier articulación, son susceptibles de generar artrosis. ¿Por qué? Porque el cartílago se lesiona a ese nivel y poder regenerar el cartílago en realidad es una tarea muy difícil. Y finalmente existen algunas enfermedades como son la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso y otras enfermedades autoinmunes que van a desconocer las propias estructuras del cuerpo y van a atacar las articulaciones. Las personas que sufren lesiones en los meniscos, que son estas estructuras que están de color celeste aquí entre las dos articulaciones, cuando se rompe el menisco, la articulación no funciona adecuadamente y va a producir un desgaste acelerado del cartílago, en el caso de la rodilla, por ejemplo. El síntoma fundamental de la artrosis es el dolor de rodilla o la articulación que se compromete. Puede ser dolor de cadera, dolor de columna, dolor de pies, tobillos, manos, etc. Especialmente, ¿cuál es la característica de este dolor? Este dolor se caracteriza ¿por qué? Porque las personas, digamos, están mucho tiempo sentadas y al momento de incorporarse, es decir, ponerse de pie, sienten mucho dolor o dificultad para empezar sus actividades nuevamente. Para poder hacer los tratamientos, clasificamos la artrosis en grados. Por decir, leve, moderada o severa. Leve es una artrosis que recién está empezando un desgaste del cartílago. Moderada ya cuando el cartílago se ha desgastado aproximadamente el 50% y severa cuando ya hay un desgaste del cartílago importante, es decir, que ya no hay partes de cartílago y hace contacto hueso con hueso. Una vez que el paciente nos viene con síntomas de dolor, nosotros evaluamos al paciente primero, lo examinamos, vemos cómo está su movilidad, cómo está su rango articular, qué es lo que el paciente realmente hace todos los días y una vez que hacemos la evaluación del paciente, le pedimos algunas pruebas. El estudio inicial para evaluar la artrosis es la radiografía. Sin embargo, en algunas ocasiones, cuando especialmente los pacientes son jóvenes o tienen una actividad, son adultos mayores y tienen una actividad importante, solicitamos resonancias magnéticas, porque la resonancia magnética es un estudio bastante completo, nos permite evaluar las estructuras internas de la rodilla. ¿Qué estructuras internas hablamos? Hablamos de los meniscos que ya hemos mencionado, hablamos de los ligamentos cruzados, en este caso este es un ligamento cruzado, y del cartílago en sí. Si la artrosis es severa, el paciente, por ejemplo, si hablamos en el caso de la rodilla, el paciente pierde completamente el cartílago articular y puede dejar de mover la rodilla, es decir, puede anquilosarse y esto obviamente se acompaña de mucho dolor y limitación funcional. Lo mismo puede ocurrir a nivel de la cadera, a nivel del tobillo
o a nivel de la columna vertebral o a nivel de los pies. El tratamiento de la artrosis depende de si se trata de una artrosis leve o moderada. Una de las medidas fundamentales para la artrosis es el tema del control de peso. Las personas deben tener un control adecuado de peso y generalmente lo que recomendamos los ortopedistas es que reciban asesoría nutricional, que vayan donde un nutricionista para que él les recomiende qué tipo de alimentación deberían recibir y mantenerse en el peso adecuado. Otra medida que puede ayudar a las personas que tienen artrosis, en especial artrosis de tobillo, rodilla y cadera, es el uso de los bastones. Los bastones permiten apoyar mejor, afianzar mejor y dar un paso, especialmente en los adultos mayores, disminuye la carga en la articulación y de esa forma va a menguar un poco, es una medida coadyuvante que ayuda. Otra cosa importante es el ejercicio. El ejercicio básicamente para todo tipo de artrosis lo que recomendamos es la caminata. No se recomienda deportes de impacto que puedan generar el salto o el correr, generan impacto en la rodilla o en la cadera o en el tobillo que va a favorecer al desgaste del cartílago. Pero ya yendo al tratamiento en sí, tenemos las medidas, para mencionar las primeras, son los analgésicos o los antiinflamatorios. Dentro de la terapia analgésica y antiinflamatoria la tratamos con una escala, es decir, empezamos de los más simples, tipo paracetamol, y vamos subiendo de nivel de acuerdo a la tolerancia del dolor. Si es que con paracetamol controlamos el dolor, con eso nos quedamos por mucho tiempo. Sin embargo, hay pacientes que van evolucionando en el tiempo y ya no les calma con paracetamol, y tenemos que utilizar asociación con otros analgésicos y así vamos subiendo en escala de acuerdo a la intensidad del dolor que tiene el paciente. Existen también otras medidas adicionales que es la fisioterapia. La fisioterapia ayuda muchísimo, solamente para poner el ejemplo de la rodilla, ayuda a fortalecer toda la musculatura que está alrededor de la rodilla para evitar el desgaste del cartílago, es decir, fortalece los músculos que están alrededor y favorece la movilidad de la rodilla. Adicionalmente a esto podemos utilizar suplementos dentro de la articulación. Estos ya son indicados por especialistas y generalmente nosotros colocamos medicamentos derivados o parecidos al ácido hialurónico. Los médicos podemos hacer una inyección para poder mejorar la viscosidad del líquido sinovial y evitar el desgaste. Entonces, esos son ya suplementos que se pueden inyectar dentro de la rodilla. Lo que hacemos con mucha frecuencia es un tratamiento que se llama también plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas es un producto obtenido de la propia sangre del paciente. ¿En qué consiste el procedimiento? Sacamos sangre del paciente, se separan los glóbulos blancos, se separan los glóbulos rojos y solamente nos quedamos con una fracción de las plaquetas. Estas plaquetas contienen unas proteínas que van a ayudar a la reparación del tejido. Estas proteínas se inyectan directamente dentro de la rodilla y se colocan generalmente una vez a la semana durante 3 veces, y esto siempre asociado al tratamiento de fisioterapia. Todos estos tratamientos que les he mencionado son los que van a evitar que este cartílago se siga desgastando con mucha rapidez y a las finales no lleguemos a una invalidez del paciente. Sin embargo, va a seguir avanzando. Lo que hacemos con todos estos tratamientos es que ese proceso de desgaste del cartílago sea más lento. Cuando el desgaste es muy severo, generalmente lo que nosotros hacemos son unas cirugías para poder reemplazar completamente la rodilla. ¿En qué consiste esta cirugía? Que cortamos esa zona que está desgastada de la rodilla, hacemos un corte aquí a nivel del hueso del fémur, otro corte a nivel del hueso de la tibia y lo reemplazamos con unas prótesis en la parte superior y en la parte inferior, y al medio va un polímero de alta densidad que no se desgasta muy rápido y produce movilidad de la rodilla. En algunas ocasiones, solamente en algunas ocasiones, por ejemplo, deportistas jóvenes o personas muy jóvenes, hacemos otro tipo de cirugía que se llama artroscopía de rodilla. La artroscopía de rodilla es una técnica quirúrgica que es mínimamente invasiva, que consiste en ingresar con una cámara muy delgada a través de orificios muy pequeños en la rodilla y hacemos una limpieza tanto del cartílago desgastado
O sea, esta rodilla está recubierta por una cápsula articular. Esta cápsula tiene un tapiz interno que es un tejido especializado que se llama sinovia. Entonces, lo que hacemos con la artroscopía es también hacer una sinovectomía, se limpia la sinovia, se limpia el cartílago y en muchas ocasiones también se hace el tratamiento del menisco, que es una limpieza o una remodelación o meniscoplastía que nosotros llamamos a aquellas personas que tienen artrosis. Como les he mencionado, existen muchas opciones de tratamiento, eso depende del grado de severidad de la afectación de la articulación, depende también de la articulación, depende de la edad del paciente, depende de qué expectativas tiene el paciente, de la demanda que tiene. Espero que esta guía les haya servido y cualquier duda nosotros estamos para servirlos. Los teléfonos aparecen en pantalla. Pueden visitar nuestro fanpage o nuestro canal de YouTube para poder servirlos en cualquier momento. Estamos dispuestos a ayudarlos para cualquier consulta que tengan.